Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra capacitación en HACCP 2024. Vamos a dar inicio a un tema que es muy importante para nosotros en Alimentos Sevilla este año, ya que queremos darle contexto a toda la organización sobre qué es HACCP, qué es la norma o la certificación que estamos buscando desde el proceso de calidad e inocuidad lograr este año. Bueno, los objetivos principales de la capacitación es comprender los conceptos básicos, las definiciones básicas que son necesarias para la implementación de este sistema de gestión de calidad e inocuidad en la compañía. También identificar los requisitos que debemos de cumplir dentro del sistema de gestión de inocuidad basados en las buenas prácticas de manufactura y el análisis de peligros y puntos críticos de control. Y por último, conocer el paso a paso para implementar el sistema en la compañía. Bueno, vamos a dar a conocer qué significa HACCP en inglés. Sus siglas significan, la H es hazard, de peligro, la A es de análisis, la C es de critical, la otra C que le sigue es de control y la P es points. Esto traducido en español quiere decir análisis de peligros y puntos críticos de control. Esta otra sigla que vemos acá, APPCC, es la misma sigla pero traducida en español, que también la encontramos muchísimo en la literatura. Vamos a dar la diferencia entre inocuidad y calidad. La inocuidad es la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparan y o consumen. Y la calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos. Esto según la definición de la norma ISO 9000 del 2015. Entonces aquí como para dar un poquito de claridad a estas definiciones. Entonces, la calidad es, digamos, el cumplimiento de esos requisitos específicos, técnicos, legales, digamos que se ha pactado con el cliente y que el cliente está esperando encontrar cuando compra un artículo, un objeto, inclusive un servicio. A diferencia de la inocuidad que tiene que ver con la salud de nuestros consumidores, asegurar que cuando el consumidor se alimente, no vaya a encontrar en estos alimentos ningún peligro físico, químico o biológico que pueda alterar su salud. Esto es lo que tiene que ver con inocuidad. Bueno, como lo dijimos en la diapositiva anterior, entonces la calidad es la que hace referencia al cumplimiento de todas estas especificaciones. Aquí queremos resaltar que la calidad no solamente hace parte de una sola parte de la cadena, sino no hace parte de un solo proceso, sino que es la sumatoria del cumplimiento de las especificaciones en cada etapa o en cada eslabón o en cada proceso de la cadena que conforman la fabricación, el almacenamiento, la transformación, la distribución de todo el producto. Entonces, el cumplimiento de las características organolépticas, físico-químicas y microbiológicas, por ejemplo, aportar al organismo nutrientes y energía para el desarrollo de sus procesos biológicos, cumplir con las especificaciones particulares del cliente y cumplir con las especificaciones legales y reglamentarias son algunos de los ítems que hay que cumplir cuando se tiene pues una excelente calidad. La calidad en los alimentos no se limita a un solo responsable, es una cadena. Bueno, vamos a empezar contándoles algunas definiciones básicas que tenemos que tener en cuenta para entender toda la norma HACCP. Vamos a dar inicio con la definición de qué es un peligro. Entonces, un peligro es un agente biológico, químico o físico con potencial de causar un efecto adverso en la salud de los consumidores. Entonces, algunos ejemplos de peligro biológico, por ejemplo, está la sangre, está la materia fecal, la caspa, está la saliva, el gorgojo, entre otros.
Algún ejemplo de peligro químico está, por ejemplo, el hipoclorito, que es un desinfectante, el perfume, el óxido, entre otros. Y algunos ejemplos de peligros físicos son, por ejemplo, el vidrio, el plástico, la madera, tapas de recipientes, etc. Bueno, aquí vamos a dar la claridad de qué es el riesgo. El riesgo es la combinación entre la probabilidad de que ese peligro se materialice y entre la severidad de que ese peligro se materializa. Es decir, qué tan probable es de que este peligro que yo estoy analizando ocurra y qué severidad, o sea, si voy a causar una intoxicación, si voy a causar la muerte, qué tan severo puede ser que este peligro que estoy analizando realmente ocurra. Entonces, esas dos combinaciones de esos dos análisis es a lo que llamamos riesgo. Bueno, vamos a dar a conocer el concepto de medida de control. ¿Qué es una medida de control? Es una acción o actividad que puede realizarse para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de alimentos. Como su nombre lo dice, es una actividad que realizamos para estar controlando un riesgo o un peligro. Bueno, aquí vamos a dar algunos ejemplos, por ejemplo, de la medida de control de un peligro biológico, ¿cierto? Entonces, ¿qué medidas de control nosotros aplicamos para prevenir los peligros biológicos? Como por ejemplo, adición de sal o otros conservantes. Estos son como medidas de control en general en la industria de los alimentos. La deshidratación de los alimentos, en utilizar algunos empaques específicos como por ejemplo empaques al vacío, todo el programa de limpieza y desinfección, los buenos comportamientos en prácticas higiénicas, procesos térmicos donde se controlan las temperaturas y los tiempos, el control de las temperaturas de conservación o de refrigeración y almacenamiento, fermentación, por ejemplo, se controla el pH, etcétera. Todas estas medidas de control se realizan para controlar o para asegurar la prevención de peligros biológicos. Bueno, aquí vamos a dar algunos ejemplos de unas medidas de control que aplicamos. Ejemplo, cuando se nos presenta un peligro químico. Entonces, en la industria de los alimentos, algunas medidas de control para peligros químicos son todo el tema de programa de proveedores, que a través del programa de proveedores se validan qué contaminantes químicos puede traer esa materia prima que ingresa a la compañía y se hace validación del cumplimiento de las especificaciones de la normatividad de cada materia prima en cuanto a contaminantes químicos. Todos los controles que tenemos en proceso, la verificación de las formulaciones y el control de los aditivos, y la verificación de las concentraciones de estos aditivos en el producto terminado o en el producto final. La separación adecuada de sustancias químicas en planta, ya sean de limpieza, desinfección y otros químicos que manejamos en planta, un almacenamiento y un control adecuado de estos y control de contaminación accidental de sustancias químicas, entonces grasas, lubricantes, tintas, etcétera, se controlan y se da un manejo a través del programa de sustancias químicas. Bueno, vamos a dar también ejemplo de algunos controles o medidas de control que se utilizan en la industria de alimentos para prevenir o eliminar los peligros físicos. Tenemos todo el programa de proveedores que tenemos implantado en las plantas, donde se le hace visita a los proveedores de materias primas y material de empaque para verificar si cuentan con un programa de material extraño. A los que no se les dan visita se les solicita una declaración de ausencia de contaminantes físicos o programa de material extraño. También tenemos una medida de control en el control del proceso, donde se instalan, dependiendo de la industria, se pueden instalar imanes, detectores de metales, tamizadores, decantadores, clarificadores,
túneles de aire, entre otros, para eliminar el peligro físico que se pueda presentar pues en el proceso. También tenemos el programa de mantenimiento preventivo de equipos. Por medio de este programa se previene que los equipos desprendan materiales físicos que puedan pues ir a parar en el producto terminado. También tenemos todo el tema de control ambiental para prevenir la presencia de contaminantes físicos en los alimentos, cumplimiento de las BPM, esto se hace a través de cumplimiento de las BPM, revisión de las instalaciones, programa de material extraño, donde se hace un inventario de todo el material que puede ir a parar al alimento, y se hace secuencialmente una verificación de la presencia y del estado de estos materiales. Y también existen otros métodos como filtración, inspección visual en equipos, magnetos, etc. Bueno, antes de la implementación de HACCP, las compañías debemos tener listos unos programas prerequisitos, los cuales es como una fase anterior a implementar HACCP, los cuales son aquellos programas que aseguran las condiciones y las actividades básicas que son necesarias para mantener a lo largo de la cadena alimentaria un ambiente higiénico apropiado para la producción, manipulación y provisión de productos finales e inocuos. Digamos que se debe contar mínimo con estos programas prerequisitos y con las BPMs para la implementación posterior de HACCP. Como su nombre lo indica, son una serie de programas o de actividades que se realizan en las plantas para prepararnos para producir alimentos de una manera higiénico-sanitaria. Vamos a hablar de un concepto muy importante en HACCP que se llama PCC. ¿Qué es un PCC? Sus siglas traducen punto crítico de control, y es una etapa en la cual el control que se aplica puede eliminar o reducir a niveles aceptables el peligro. Este PCC tiene un límite crítico de control, es decir, puede tener un límite superior y un límite inferior, o sea, un rango, o puede ser una sola medida. Este es el criterio que separa la aceptabilidad de la inaceptabilidad. Los límites críticos son establecidos para determinar si un PCC se mantiene controlado o no. Bueno, vamos a tener tres conceptos también importantes que son monitoreo, verificación y validación. Entonces, el monitoreo es la conducción de una secuencia planeada de observaciones o mediciones para evaluar si las medidas de control están operando como se espera. En pocas palabras, en una planta de producción el monitoreo lo realiza el área de producción, quien es el que está operando constantemente los equipos o, digamos, produciendo los alimentos, y deben de estar constantemente monitoreando que el PCC se encuentre dentro de los límites críticos establecidos, se encuentre controlado. La verificación lo hace una persona externa o un proceso externo, el cual hace una confirmación mediante evidencia objetiva de que los requisitos especificados se han cumplido, es decir, que estos límites críticos se están cumpliendo. Y la validación ya la hace un proceso donde hace un proceso, puede ser de calidad y inocuidad, un proceso también externo a producción, donde hace una obtención de la evidencia de que las medidas de control manejadas por el plan HACCP y por los programas prerequisitos son eficaces. Es como la validación de esos PCC también. Bueno, vamos a hablar un poquito de dónde nace HACCP y qué normas internacionales la han adoptado. El Codex, digamos que es quien reglamenta los alimentos a nivel mundial, la adoptó. Pero ¿qué es el Codex? Para conocer un poco como el contexto de dónde viene el Codex. Es una comisión creada en 1963 por la FAO y por la OMS. ¿Para qué? Para proteger la salud de los consumidores, asegurar las prácticas del comercio y tenerlas claras,
y promocionar la coordinación de todas las normas gubernamentales y no gubernamentales. De ahí nace el Códex adoptó a HACCP y ya les voy a mostrar en Colombia quién regula o quién adoptó HACCP en Colombia. Bueno, en Colombia, digamos que tenemos el decreto 60, que es del 18 de enero del 2002, donde el Ministerio de Salud tiene como objeto promover la aplicación del sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control HACCP como sistema o método de aseguramiento de la calidad e inocuidad de los alimentos. Para poder, como lo dije anteriormente, implantar HACCP es necesario también tener en cuenta que ya debemos haber hecho un camino por las BPMs, quienes son, digamos, reguladas a través de la Ley 9 y de donde se desprende la Resolución 2674 del 2013. Bueno, vamos a contarles un poco sobre la historia de HACCP. Voy a hacer un pequeño resumen porque aquí en la diapositiva les tenemos el link en YouTube sobre la historia. Básicamente, HACCP nace de la necesidad que tuvo la NASA en 1959 cuando debía hacer una misión en el espacio de asegurar que sus astronautas no fueran a tener ningún tipo de dificultad de salud al consumir los alimentos que llevaban pues como en esta misión. De ahí nació la necesidad y se generó este sistema HACCP para asegurar la calidad y inocuidad de los alimentos en esta misión. Más tarde, en 1971, en una conferencia internacional sobre protección alimentaria, se dio esta recomendación de implementación de este sistema de gestión de la calidad y inocuidad de los alimentos. Y también después de 1974 ya fue adoptada para aplicarla en los enlatados de baja acidez y luego en toda la industria alimentaria. Posteriormente, y como medio para conseguir una producción alimentaria segura, fue adoptada en todo el mundo bajo la Comisión del Códex Alimentaria en 1997. Bueno, algunos beneficios que tiene la implementación de HACCP es que proporciona los medios para prevenir los riesgos en el control de la inocuidad de los alimentos que pueden ser perjudiciales para nuestros consumidores. Entonces es un sistema que va enfocado a la prevención totalmente de estos peligros y que no se materialicen pues en el producto terminado. También deja una evidencia documentada del control de los procesos y constituye una ayuda para demostrar el cumplimiento de las especificaciones, códigos y prácticas de la legislación. Bueno, como lo dije anteriormente, entonces el sistema HACCP consiste en un sistema que hace una aproximación sistemática a la prevención de los riesgos biológicos, químicos y físicos asociados al consumo de los alimentos. Y es un sistema que se aplica en un ambiente que ya se encuentra limpio y busca controlar lo que se le escapa a las BPM. De alguna manera, es decir, que debemos de tener implementados primero las BPM, los programas prerequisitos, para luego implementar el sistema HACCP. Vamos a describir el paso a paso para implementar un sistema HACCP en una compañía. Entonces, lo primero que hay que hacer es conformar y formar al equipo HACCP. Este equipo HACCP es el que se va a asegurar de dar cumplimiento a todo el plan HACCP. Debe ser un equipo interdisciplinario donde se cuente con diferentes formaciones que le aporten al sistema de gestión de calidad y inocuidad. El equipo HACCP 2024 de Alimentos Sevilla está confirmado por Catalina Sierra, nuestra gerente general, Mauricio Perdomo, director de I+D, Alejandra Montoya, que soy yo, jefe de aseguramiento de calidad y inocuidad, Pedro Jaime Pérez, director de manufactura, Santiago Vanegas, jefe de mantenimiento, Sebastián Guerra, jefe de logística, Diana Bueno, jefe de gestión humana, Mateo Bustamante, analista de calidad, Víctor Alonso Ríos, operario, Juan Esteban Echavarría, operario, Clara Rosa Murillo, operaria, María Camila Vanegas, aseguradora de punto de control,
y Karen Alejandra Suárez, analista de SCT. Algunas funciones de este equipo, del equipo HACCP son, es quien debe realizar el análisis de peligros de las materias primas y del proceso, identificar los peligros potenciales, identificar los peligros que necesitan ser controlados, recomendar los controles, los límites críticos y los procedimientos de monitoreo y verificación, recomendar las acciones correctivas adecuadas cuando ocurra un desvío de los puntos críticos de control y recomendar estudios relacionados con el plan HACCP cuando perciban falta de conocimiento sobre información importante. Por último, debe estar validando constantemente el plan HACCP. El paso 2 y 3 para la implementación de HACCP son la descripción del producto e identificación del uso previsto. Entonces, describir el producto es como tener nuestra hoja de vida de cada producto, donde se hace una descripción detallada de qué producto es, la referencia, qué material de empaque se utiliza, qué ingredientes tiene, qué contaminantes se le analizan, qué alérgenos contiene, qué normatividad aplica para este producto, cómo se debe almacenar, cómo se debe transportar, bajo qué condiciones de temperatura se debe almacenar, etcétera. O sea, es como una hoja de vida donde nos habla todo lo que tiene que ver con el producto. Nosotros tenemos un formato en Alimentos Sevilla para estas fichas técnicas de nuestro producto terminado. Aquí, si quieren, le dan al linkcito que se encuentra en la diapositiva para que conozcan una ficha técnica de nosotros. Ahí en esa ficha técnica también debe estar muy detallado el uso previsto, es decir, el uso que el cliente le debe dar al producto para que sepa cuál es el único uso que se le debe dar a nuestros productos. Si el producto está crudo, entonces si lo debe de cocinar, si lo debe de calentar, si lo debe freír o si el producto ya está listo para su consumo. Esas especificaciones deben de estar dentro de la ficha técnica. Bueno, el paso 4 y 5, todos estos pasos, el 1, el 2, el 3, el 4 y 5, son pasos preliminares o actividades preliminares que se realizan. Entonces, el 4 y 5 es la elaboración de nuestros diagramas de flujo de cada producto y la verificación en planta o in situ de estos diagramas de flujo por el equipo HACCP. Entonces, un diagrama de flujo es una descripción gráfica de un proceso. Entonces, donde se describen cada una de las etapas por las cuales se pasa el producto, se transforma y todas las entradas y salidas que tiene el proceso. Estos diagramas de flujo tenemos uno para cada producto en nuestra compañía y el equipo HACCP es el encargado de bajar a planta y verificar el paso a paso, la etapa a etapa, para dar el check a los diagramas de flujo de la compañía oficiales. Bueno, teniendo las actividades preliminares ya listas, los 5 pasos que les acabé de mencionar y los programas prerequisitos andando, los cuales les voy a contar en este momento cuáles son los que tenemos en Alimentos Sevilla. Estos son programa de limpieza y desinfección, control integrado de plagas, manejo de residuos sólidos y líquidos, abastecimiento de agua, alérgenos, trazabilidad, materias primas y proveedores, capacitación, material extraño, calibración, muestreo, producto no conforme, monitoreo de patógenos, peticiones, quejas y reclamos, mejora continua, food defense, food fraud, recall, mantenimiento preventivo, entre otros. Teniendo esto listo, ya podemos dar inicio a los principios de HACCP. Bueno, son 7 principios de HACCP que vamos a mirar, donde paso a paso se va describiendo qué hay que hacer para la implementación del sistema HACCP en la compañía. El principio 1 nos habla de los análisis de peligros. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos hacer un análisis de peligro de todas las materias primas y de todas las etapas del proceso.
y evaluar qué peligros químicos, físicos o biológicos pueden estar en cada una de estas etapas o materias primas, revisar la severidad y la probabilidad de que se materialicen estos peligros para hallar pues como el riesgo. Eso se puede hacer, este análisis de peligros con diferentes metodologías. Puede ser, por ejemplo, con un análisis de árbol de decisiones o con una metodología AMEF. Se debe evaluar entonces la presencia de estos peligros de manera cualitativa y o cuantitativa. Este análisis de peligros hay que hacerlo en todas las etapas precedentes y posteriores a la operación especificada. Hay que revisar las medidas de control que se cuentan o las que debemos de implementar. Hay que revisar la probabilidad de que surjan estos peligros o que se materialicen y cuál sería la severidad. El principio 2 ya nos habla del establecimiento del punto crítico de control. Después de haber realizado este análisis de peligros y bajo una metodología ya sea AMEF o un árbol de decisiones, vamos a encontrar o evidenciar cuáles son nuestros puntos críticos de control en el proceso. Entonces, este punto crítico de control, como ya se los mencioné, es una etapa en la operación que requiere un control eficaz para eliminar, minimizar hasta niveles aceptables un peligro para la seguridad alimentaria. Aquí les enseño algunas de las metodologías para hallar el PCC. Esto es un árbol de decisiones donde nos hacen una serie de preguntas, donde si la etapa está diseñada específicamente para eliminar algún peligro, donde si existen algunos controles posteriores a esta etapa para eliminar el peligro, etcétera. Y ella uno la va siguiendo y nos va dando si es un punto crítico de control o no. Pero como les comenté, pueden haber otras metodologías de implementación. Bueno, después de determinar entonces, analizar los peligros, determinar los puntos críticos de control, se establecen los límites. Decimos entonces como los rangos en que debe estar este PCC para mantenerlo bajo control. Los límites deben ser plenamente aplicables a las actividades específicas y al producto o grupo de productos en cuestión. Los límites críticos deberán ser mesurables. Es esencial que quien está a cargo de determinación de los límites críticos conozcan bien el proceso y las regulaciones legales comerciales que se aplican al producto. Los límites críticos se definen como los criterios que permiten distinguir entre lo aceptable y lo inaceptable de un punto crítico de control. El principio 4 ya nos habla del monitoreo de estos PCC y estos límites críticos. Entonces, es esa vigilancia a la medición que se debe de realizar constantemente para asegurar que nuestro PCC se mantenga controlado. Es necesario establecer qué, quién, cómo y cuándo, con qué se va a realizar el monitoreo. Bueno, el principio 5 habla de las medidas correctivas. Debemos de tener ya listo como nuestro plan si se llega a desviar algún PSC que hay que hacer con el producto, que hay que hacer con el proceso. Y esto lo debemos de tener todos muy claro por si llega a ocurrir y obviamente con un previo análisis de asegurar que el producto siempre se mantenga inocuo y aseguremos la calidad e inocuidad ante nuestros consumidores. El principio 6 ya nos habla de la verificación del plan HACCP y también por ahí tenemos metida la validación. Es donde una persona distinta a las personas que realizan el monitoreo confirma que el plan HACCP o que los puntos críticos de control se mantienen bajo los límites críticos establecidos y están controlados. La frecuencia de esta verificación es mucho más espaciada al monitoreo. El monitoreo debe ser constante, la verificación ya puede ser mucho más espaciada porque es como ir a verificar por una segunda persona de que nuestro PCC está controlado.
Nuestro último principio, el principio 7, ya es todo el tema de sistema de documentación y registro. Es muy importante aplicar un sistema de registro que apliquen las buenas prácticas de registro eficaces y precisas para tener constancia de todas nuestras medidas, de todos nuestros controles, de todos nuestros monitoreos, verificaciones, etcétera, y para que sea confiable el sistema. Los sistemas de documentación y registro deben ajustarse a la naturaleza y magnitud de la operación y ser suficientes para ayudar a las empresas a comprobar que se realizan y mantienen los controles en HACCP. Bueno, todo debe quedar documentado desde el análisis de los peligros, la determinación de los PCC, los límites críticos, las actividades de vigilancia, o sea, el monitoreo y la verificación, las desviaciones que se presentan y las medidas correspondientes que se adoptaron, los procedimientos de comprobación aplicados y las modificaciones del plan HACCP. Todo debe quedar documentado. Bueno, aquí les presento cuáles son los PCC de Alimentos Sevilla. Tenemos el PCC de horneo, por donde pasan todos nuestros productos. Como su nombre lo indica, es un proceso de cocción, un proceso de horneo. Y el PCC de detección de metales, que es un PCC donde eliminamos los peligros físicos. Con el PCC de horneo eliminamos los peligros biológicos. Estos son nuestros dos PCC que contamos en planta Alimentos Sevilla. Bueno, y ya por último tenemos nuestro QR de evaluación a la formación para que por favor cada uno de ustedes lo diligencien. Y quería agradecerles por su disponibilidad de aprender, por su tiempo y espero que les haya gustado muchísimo. No antes también sin decirles que la implementación de HACCP en la compañía es muy importante para nosotros porque con esta implementación queremos aportar a nuestro propósito superior, que es contribuir a exaltar las carnes frías como alimentos confiables y nutritivos. Muchas gracias.